¿Cómo fue la evangelización en los tiempos del Nuevo Testamento? ¿Sabe? Una de las cosas muy importantes a aprender es que esa evangelización estaba respaldada por la oración. Así es, debemos comprender que la oración es uno de los métodos bíblicos más importantes de la evangelización. Cuando Jesús vio los campos de cosecha naturales que representan los campos de cosecha espirituales de un mundo perdido en el pecado, la primera cosa que Él ordenó fue orar. Él dijo, los campos están maduros, listos para la cosecha. Pero luego dijo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nos estaba diciendo que deberíamos de orar. Y es que debemos orar por los segadores, o sea, por los obreros, para que vayan a recoger la cosecha, vidas para Jesucristo. Hoy hace falta hombres y mujeres dispuestos a evangelizar. En el Nuevo Testamento nosotros aprendemos que la iglesia primitiva constantemente estaba en oración. En Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. ¿Sabe? La primera jornada misionera se desarrolló por causa de la oración. Por eso leemos en Hechos 13:3 donde dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Los despidieron dónde? Con una misión. En ese entonces vivían en Antioquía varios profetas y maestros. Entre ellos estaba Bernabé y Saulo. Los creyentes de esa comunidad cristiana estaban ansiosos por comprender la voluntad de Dios con respecto a su misión entre y hacia los gentiles. Comprendieron que la predicación que efectuaban entre los gentiles en su propia ciudad era tan solo el inicio de algo más grande. Espiritualmente estaban vigilando y orando a fin de poder conocer la voluntad del Señor. Junto con esto, ayunaban con el propósito de alcanzar una mayor preparación y concentración en la oración, pudiendo de esta manera recibir la dirección divina. El Señor contestó sus oraciones mostrando a los profetas a través del Espíritu Santo que deberían apartar a Bernabé y Saulo para predicar el Evangelio a los gentiles. Nuevamente oraron y ayunaron para encomendar a estos nuevos misioneros a la gracia de Dios en la nueva etapa de su vida. Entonces dice la palabra que ellos pusieron sus manos sobre ellos, siendo esto una señal de comunicación, pero sobre todo, o una señal de comunión, pero sobre todo una promesa de que era el Espíritu Santo quien los capacitaba para su tarea. Él les acompañaría en todo tiempo. Así, de esa forma, fueron enviados a cumplir su misión, llevando consigo a Juan Marcos como su ayudante. Fruto y producto ¿de qué? De la oración, de la oración. Por eso Pablo insistió que las iglesias deberían de orar por él cuando él evangelizaba. En 2 Tesalonicenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Sabe, mi amado? Nosotros necesitamos dejar de depender de todo lo que nosotros conocemos sobre misiones, los pueblos no alcanzados y maneras de comunicar el Evangelio. Estos, por supuesto, son importantes, pero mucho más que todo esto, que es muy bueno, necesitamos concentrar más atención en la orden que nos dio el Señor, que es rogad, que es orar. ¿Sabe? En ese tiempo, Jesús, viendo las multitudes, vio con misericordia y así ordenó a sus discípulos orar por más obreros. Jesús vio mucho sufrimiento físico y espiritual. El pueblo de ese entonces estaba cansado y necesitaba urgentemente de obreros que les hablen del Evangelio y los cuiden con amor como un pastor cuida de sus ovejas. Por eso Jesús abre los ojos de sus discípulos para que vean la necesidad de obreros y oren por ellos. ¿Sabe? Hoy la situación no ha cambiado. La cosecha es grande,
Pero ¿cómo cosechar si no hay obreros? Es necesario que nos demos cuenta de la situación física, social y espiritual de las personas. De esta manera, Dios nos prepara para orar a fin de que sean enviados más obreros y para que nos incorporemos nosotros mismos al servicio de Dios. Así que, mis amados, vamos a hacer de la oración una prioridad en nuestras vidas para que la obra de evangelismo sea poderoso y efectivo, para que tengamos una cosecha de vidas abundante. Pero también la evangelización en los tiempos del Nuevo Testamento no estaba simplemente respaldada por la oración, sino para ellos la evangelización era una prioridad. Era la primera prioridad. La evangelización no era solamente una de muchas actividades de la iglesia primera, era la prioridad principal. Hoy, sin embargo, evangelización y misiones se encuentran lejos de la lista de prioridades de muchos cristianos e iglesias. En los tiempos del Nuevo Testamento, la evangelización era un natural, espontáneo compartir de las buenas nuevas. Todos los creyentes estaban continuamente comprometidos con evangelizar. La práctica era ir donde las personas estaban y hacer discípulos de entre ellos. En los tiempos modernos, el método de la iglesia es hacer evangelismo programado en la iglesia, a donde se invita a participar de ella, incentivando con ofrecimientos de milagros, regalos, etc. En la primera iglesia, los cristianos invadían, o sea, ellos iban a donde se encontraba el perdido. Todos hacían la obra de evangelización. Cada creyente tomó la gran comisión como una orden personal de evangelizar. ¿Sabe? Ellos la cumplieron por todas partes, no solo en el templo, sino la Biblia dice por todas partes. Ellos lo hicieron todos los días. Hechos 5:42, hermano, nos dice que no solo periódicamente durante una campaña evangelística fue realizada esa obra, sino dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Cada iglesia se reprodujo, cada miembro se reprodujo y cada casa era un centro de evangelización. Cuando era necesario, los creyentes eran mantenidos para extender el evangelio. Hoy, en muchas naciones, la costumbre está que pastores y evangelistas sean totalmente pagados por sus esfuerzos. Y en algunos casos es sabido el alto costo que representa traslados, mantención y por supuesto la ofrenda que se les da. Esto de alguna manera ha bloqueado la extensión del evangelio y la plantación de nuevas iglesias. Hay también creyentes que tienden a dejar la tarea de evangelización a los pastores que trabajan tiempo completo. ¿Por qué? Para eso se les pagan, dicen. Saben, mis queridos hermanos, si nosotros queremos impactar las naciones con el evangelio de Jesucristo, nosotros debemos volver a la evangelización como la primera prioridad. Nosotros debemos hacerlo por todas partes, todos los días, y si es necesario, conseguir un trabajo y trabajar para conseguir esparcir el mensaje del evangelio del reino, apoyando a los obreros que vayan y recojan la cosecha espiritual y cuiden de ella. Y también para la difusión por todos los medios posibles del mensaje de salvación. Vamos a ver también cómo la iglesia del Nuevo Testamento era guiado por el Espíritu Santo en la evangelización. En cada avance del Evangelio registrado en Hechos, el Espíritu Santo es el que guía, el que motiva y empuja a hacerlo. Es en el poder transformador del Espíritu Santo que la iglesia presentaba el Evangelio del Reino. Hoy, en la iglesia moderna, las habilidades y conocimientos personales, que no son malos en muchos casos, pero y hasta seculares, a menudo están reemplazando la dependencia en el Espíritu Santo. Y eso no debería de ser así.
Los métodos y las estrategias pueden ser buenos, pero jamás deben reemplazar al Espíritu Santo. En la evangelización debemos depender totalmente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el director de la evangelización. Así es. Hay muchos pasajes en Hechos que ilustran el Espíritu Santo trabajando en la vida de los apóstoles y la iglesia. Lo que vamos a ver a continuación es central por lo que se refiere a la evangelización. En Hechos 1:8, por ejemplo, el Espíritu Santo es quien autoriza a dar el testimonio de Jesucristo a los creyentes. En Hechos 2, el don del Espíritu Santo fue dado y prometido no solamente a los apóstoles, sino a todos los creyentes, incluso a los creyentes de esta época. En Hechos 3, Pedro, lleno con el Espíritu Santo, testificó con respecto al milagro experimentado por el hombre cojo. En Hechos 4:31, ellos estaban todos, dice, llenos del Espíritu Santo y proclamaron la palabra de Dios con poder y autoridad. En Hechos 5:52, Pedro declaró que nosotros debemos dar testimonio junto con el Espíritu Santo. En Hechos 7:51, Esteban acusó a los líderes judíos que no aceptaron el Evangelio y de resistir al Espíritu Santo. En Hechos 9:17 también encontramos a Pablo, que fue lleno con el Espíritu Santo después de su conversión. En Hechos 10 vemos cómo el Espíritu Santo descendió y llenó sobre toda la casa de Cornelio y trajo esto conversión a todos los que vivían ahí. En Hechos 11:12, Pedro explicó que él fue a Cesarea debido a las instrucciones, ¿sabe de quién? Del Espíritu Santo. Hechos 13:2, el Espíritu Santo llamó a Pablo y a Bernabé a la obra de evangelización, a la obra de las misiones. En Hechos 16:6 vemos el Espíritu Santo quien prohibió a Pablo que predicase en Asia. Como vemos en todos estos ejemplos y otros más que existen en la palabra de Dios, vemos la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dirigiendo la evangelización a través de la palabra de Dios. Por la guía sobrenatural, llamando y habilitando obreros y corrigiendo los planes. ¿Para qué? Para traerlos en armonía con el propósito de Dios. Hoy el Espíritu Santo quiere hacer lo mismo que hizo en un inicio con la iglesia primitiva y lo quiere hacer contigo, lo quiere hacer conmigo, lo quiere hacer con toda la iglesia. Dependamos del Espíritu Santo.